Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, es muy interesante, sinceramente. Es muy interesante porque realmente cada clase es como una primera vez. Me doy cuenta de que cada vez que estoy a punto de empezar esta clase en vivo, vuelvo a conectar con esa especie de miedo y de inquietud que tiene que ver con tirarme a una piscina como puede ser ponerme a explicar y a compartir con vosotros, pero de manera totalmente espontánea, aunque lógicamente me he preparado esta clase, no os voy a mentir, no es que todo aflore así de la nada, pero sí que, bueno, mucha parte para mí de interesante de estas clases es que está ocurriendo aquí y ahora, en este momento, está fluyendo toda esta conversación con vosotros, todo este compartir y sobre todo también tiene mucho que ver con aquellas personas que estáis viendo esta clase en directo y que, bueno, pues participáis y que ya sabéis que sobre todo en los últimos 10 minutos de la clase, pues hay abierto este espacio en el cual podemos intercambiar reflexiones, preguntas. Yo estoy encantada dentro de mi humilde proceso, que es lo que intento compartir con vosotros, pues intercambiar reflexiones. Y si de esta clase de media hora, que últimamente la verdad se alarga y me siento muy feliz de esto, pues os lleváis conocimientos, os lleváis la capacidad de poder llegar un poquito más en profundo de cuál es el origen de muchos síntomas, de muchas sensaciones de no estar a gusto que nos ocurren, de cuál es el origen o cuál es la razón de que muchas veces tengamos momentos en los cuales no nos sentimos pletóricos, no nos sentimos con la ilusión de vivir, y esto estoy hablando a nivel físico de síntomas físicos, a nivel emocional de síntomas emocionales, o a veces cuando tenemos pensamientos recurrentes que más bien nos están boicoteando que otra cosa. Es decir, que si de esta clase de 30 minutos pues surge de que los aquí presentes o aquellas personas que veáis esta clase en un futuro desde el Facebook Live o el canal YouTube, que ya tengo canal YouTube, ya pasaré cuál es el link, pues si os lleváis de esta clase algún tipo de reflexión, algún tipo de también de estrategia. La verdad es que ahora, debido también a mis procesos personales, porque yo como vosotros soy una mujer que estoy pues también viva y con también los retos que significa vivir, pues también estoy desarrollando estrategias que estaré encantada de compartir con vosotros y con vosotras. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a empezar un poquito a explicar de qué va a ir hoy la clase y nada, de seguida voy a empezar. Solamente recordaros de que hay talleres presenciales, es decir, que toda esta información de anatomía viva que se está dando, que os la estoy dando a través de estas clases gratuitas en el Facebook Live, que sepáis que también hay los talleres vivenciales que pueden ser muy interesantes, realmente son muy interesantes para las personas que venís. Porque somos un grupo más grande, hay la oportunidad de llevar al cuerpo físico experimentos que nos ayudan a comprender desde la experiencia todo lo que todo lo que os estoy explicando a nivel de teoría. Y también es una oportunidad, bueno, de temas de que se desarrollan de una manera un poco más larga. Entonces os voy a recordar de que este domingo hay el taller que hablaré de medicina tradicional china, de la teoría de los 5 elementos, que es una herramienta magistral para poder entender estas relaciones que hay entre el cuerpo, las emociones, el tipo de pensamiento. ¿Vale? Será un taller teórico y práctico porque desde ahora, ya desde esta clase, deseo daros herramientas que creo que son necesarias. Y el día 29, hola Antonia, el día 29 de junio, un viernes de 8 a 10 de la noche aquí en Palamós, haré un taller también chulísimo de 2 horas, será cortito, de 2 horas, que hablaré sobre el intestino delgado.
¿vale? El intestino delgado y todas aquellos síntomas y aquellas relaciones que hay entre estas frases de asimilar bien, ¿no? A veces nos pasan cosas y decimos, necesito asimilar aún lo que me ha pasado, necesito aún digerir lo que me ha pasado. Esto habla mucho del intestino delgado, ¿vale? Y todos los problemas a veces digestivos nos habla mucho de nuestro intestino delgado. Por lo tanto, esto será el 29 de junio, ¿vale? Bueno, ya al final de la clase os explicaré alguna cosa más, pero vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar un poco ya en materia porque en la clase, hola Antonia, en la clase de hoy, esta media horita, deseo hablaros un poquito sobre la pelvis, sobre la cadera, porque realmente hay muchas personas que tienen dolor en la pelvis, dolor en la cadera, que explican que al moverse, al caminar, sobre todo cuando se levantan de una silla, cuando se levantan por la mañana, notan muchas molestias a nivel de cadera. ¿Vale? Es una cosa interesante de la cadera es que a veces los síntomas en la cadera no son tan evidentes cuando estás ya caliente, vamos a decirlo así, cuando ya llevas un ratito haciendo ejercicio, cuando ya llevas un rato haciendo tus actividades, sino que muchas veces nos damos cuenta de que nos molesta la cadera, sobre todo cuando llevamos un ratito descansando y nos ponemos en marcha. Ahí es cuando muchas veces empezamos a notar, uy, ay, parece que al levantarme me cuesta moverme, parece que tengo que, cuando me levanto de la cama noto que, ostras, cómo me duele la cadera. O sea, daros cuenta que, por ejemplo, ya os digo, la cadera y en general muchos problemas osteomusculares, es decir, que son del esqueleto y que tiene que ver con el movimiento articulares de las articulaciones, es más evidente la molestia cuando estamos un ratito descansados y nos ponemos en marcha que ya cuando el cuerpo está caliente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cadera suele pasar esto. Y también a veces notamos estas molestias en la cadera cuando nos vamos, por ejemplo, nos agachamos, cuando vamos a recoger alguna cosa en el suelo, al incorporarnos, ahí notamos que algo está pasando, A ver, ha de ser algo muy grave que nos imposibilite caminar, pero es algo que nos está molestando. Entonces, hoy me apetece hablar un poquito sobre la cadera, ¿vale? Y ya sabéis que en los últimos 10 minutos podemos contrastar, encantada os responderé a preguntas si es necesario, ¿vale? Y podemos intercambiar cosas. Lo primero que deseo compartir con vosotros es la diferencia que hay entre cadera y pelvis. La diferencia que hay entre cadera y pelvis. Además, tengo una cosa súper chula. Mirad. ¡Oh! Tengo aquí esta cadera y esta columna vertebral a escala que me va a ayudar a explicaros cosas. Pero mirad una cosa. Lo primero es diferenciar qué es la cadera y qué es la pelvis. No es lo mismo. Muchas veces parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿A qué llamamos cadera? Cadera llamamos a una estructura ósea, a simplemente una estructura formada por diferentes huesos, ¿vale? Algo muy interesante de la cadera que está formado principalmente de dos huesos. Tenemos este primer hueso que va desde el centro del pubis, coge toda esta ala y va por detrás toda esta ala, es decir, y tenemos aquí el orificio de la articulación que acoge al fémur, es decir, tenemos por un lado un coxal izquierdo o cadera izquierda y a la derecha tenemos otro coxal o cadera derecha. Fijaros, otro coxal que sería al centro del pubis hacia la derecha, hay este ala y va por aquí detrás, ¿vale? Entonces fijaros que cuando hablamos de la cadera, estamos hablando de una estructura ósea básicamente formada de dos huesos, coxal derecho, coxal izquierdo, también se llama a veces cadera derecha, cadera izquierda, pero una cosa muy interesante es que
la cadera, en general, todo el bloque, está unido por detrás por el hueso sacro. Fijaros que es una pasada. O sea, la cadera no es absolutamente cerrada. La cadera no es un hueso que como si fuera un cinturón, como una faja. No, no. Lo que llamamos cadera es la unión de dos huesos, coxal derecho, coxal izquierdo, más el hueso del sacro. Fijaros, esto es el sacro, esto es el coxis, ¿vale? El sacro y el coxis es la parte final de la columna vertebral, ¿vale? Entonces, lo que llamamos cadera es toda una franja ósea unida por la cadera derecha, cadera izquierda y el sacro. Entonces, hemos de ver que la cadera posee unas articulaciones naturales, que esos dolores que tenemos a veces en la cadera son dolores naturales de unas articulaciones muy desconocidas para muchísima gente, porque no son articulaciones que tocamos normalmente o son grandes articulaciones. ¿Qué articulaciones tenemos en la cadera, por lo tanto? Tenemos primero aquí delante, fijaros, esto es el pubis. El pubis es el hueso donde se apoya el monte de Venus, donde tenemos el vello púbico. En la parte inferior del pubis tenemos los órganos sexuales, ¿de acuerdo? Todos os localizáis, os invito a que os toquéis un poquito para localizar. Esto es el pubis, ¿vale? Este es el pubis. Fijaros que el pubis está partido por dos. Pubis derecho, pubis izquierdo. Aquí hay una pequeña articulación, pero es una articulación que casi no tiene ni movimiento. Esta articulación solo tiene movimiento en el parto. Por lo tanto, los hombres prácticamente no tienen movimiento. Es las mujeres, sobre todo en el parto, donde esta articulación y en el embarazo, donde esta articulación se compromete más, se mueve un poquito. Por eso, fijaros que las embarazadas, muchas veces, sobre todo en los 3 primeros meses, bueno, también más adelante, pero a partir de los 3 primeros meses, muchas embarazadas hablan de molestia en la cadera, porque toda su cadera se está remodelando para acoger al feto, al futuro bebé, ¿vale? Y luego tenemos otra articulación que es muy desconocida, es la sacroilíaca. Tiene un nombrecito de esos raros. Sacro con las alas de los ilíacos, de la cadera. Sacroilíaca. Entonces es una articulación que también, sobre todo cuando nos movemos con la columna vertebral, esta articulación suele dar también molestias, dolor. Es este dolor en el sacro que a veces tenemos, una sensación en el sacro como molesta, ¿vale? Entonces hemos de primero entender que cuando hablamos de cadera, atención, cadera, estamos hablando de la unión de varios huesos, cadera derecha, cadera izquierda, hueso sacro. Por lo tanto, también unas articulaciones entre el pubis, sacroilíaca derecha, sacroilíaca izquierda. Fijaros esto de aquí. Esto que veis aquí es la unión del fémur, es decir, las piernas se encajan aquí. Pierna derecha se encaja el fémur en este agujerito, pierna izquierda se encaja el fémur en este otro agujerito. Vale, entonces, esto es la cadera, pero como os decía al principio de clase, una cosa es la cadera y otra cosa es la pelvis. Fijaros que parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando hablamos de cadera estamos hablando de toda la estructura ósea, estamos hablando de esqueleto. Pero cuando hablamos de pelvis estamos hablando de la unión entre el esqueleto, la cadera, y toda la musculatura que rellena la cadera, toda la musculatura que une la cadera con las piernas, toda la musculatura que une el sacro, la cadera con la columna vertebral. Por lo tanto, daros cuenta una cosa de que la pelvis, cadera más músculos, no solamente tiene que ver con esta zona geográfica, sino que tiene que ver con que la cadera es la zona media del cuerpo que pone en conexión partes tan importantes como tus piernas y tu columna vertebral.
es bestial. Es decir, la cadera, y por eso tenemos tantos problemas en la zona de la cadera y sobre todo de la lumbar, y también la cadera se asocia al centro de poder. ¿Por qué? Porque es la zona ósea que, gracias a todos los músculos de esta zona, ponemos en relación las piernas, tus piernas con la columna vertebral, ¿vale? Esto es la cadera. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué es tan importante la cadera? ¿Por qué es tan importante la cadera en el cuerpo? Uno, esto ya os lo he dicho, es esta unión, es esta zona de frontera de tránsito entre vuestras piernas y la columna vertebral. Es importantísimo, por eso cuando tenemos problemas en la cadera, a veces nos cuesta caminar, a veces cuando nos movemos el tronco es molesto, justamente por este motivo. Vale, ¿por qué es también muy importante la cadera? Porque justamente la cadera y la pelvis acoge en esta zona, lo que sería el abdomen, acoge al final del intestino, el intestino grueso, o sea, acoge intestinos, el final del intestino grueso, que es el recto, que es por donde defecamos, pero también la cadera es muy importante porque en ella están los órganos sexuales, tanto del hombre como la mujer. Los órganos sexuales tanto del hombre como de la mujer. Y me podéis decir, ostras, los órganos sexuales de la mujer sí que están aquí, ya lo sabemos, tenemos el útero, los ovarios, ya lo sabemos que están aquí, pero decimos, oh, los órganos sexuales del hombre no están aquí. No, realmente los órganos sexuales del hombre ya sabéis que están exteriorizados. Pero una cosa muy interesante que deseo compartir con vosotros es que cuando en el estado embrionario, es decir, cuando el feto, digamos cuando el hombre está dentro del vientre materno, que es un fetito, los órganos sexuales del hombre están interiorizados dentro de su pelvis. Los hombres, como muchos animales, después de nacer es cuando la bolsa del escroto o la bolsa de los testículos se exterioriza hacia afuera. Eso significa que durante los 9 meses de vida, el hombre de manera, el recuerdo, la memoria embrionaria, la memoria instintiva, es que la sexualidad estaba dentro de la cadera. Por eso, fijaros, es una cosa muy chula, de que la cadera tradicionalmente en muchas culturas, tradiciones incluso espirituales, se habla de que es el centro de poder. Se asocia la cadera con el llamado jara. El jara, ¿os acordáis? A ver, de los que estáis aquí mirando, si tenéis experiencia en terapias energéticas o en técnicas energéticas de movimiento, como puede ser el Qigong. A ver, las artes marciales, por ejemplo. Las artes marciales sabéis que se da gran importancia al abdomen, al jara. Nosotros en medicina china y en shiatsu hablamos del jara. ¿Por qué es tan importante esta zona de la pelvis? Porque fijaros, energéticamente tenemos los órganos sexuales, que los órganos sexuales son los órganos más poderosos, hola Tony, más poderosos para generar una nueva vida. Y generar una nueva vida es una pasada, o sea, es todo una sofisticación del engranaje biológico, de todo lo que es la memoria del ADN, que se organiza para generar una nueva criatura. O sea, todo esto es una especie de explosión de energía, explosión de vitalidad, explosión de sabiduría biológica, y todo esto también se aloja en la zona de la pelvis. Es por esto que la zona de la cadera y la pelvis se asocia también a una zona de poder energético, de poderío, de capacidad de potencia, de capacidad de tener fortaleza. Anatómicamente también daros cuenta de que la pelvis hay gran cantidad de músculos, los músculos abdominales por delante, todos los músculos que van hacia las piernas, todos los músculos que tienen que ver con la espalda, lo que hace que esta zona nos vamos a imaginar que el ombligo está por aquí, ¿vale? Es una zona donde hay cruce muscular
que también cuando tenemos toda esta musculatura tónica o la tenemos más o menos fortalecida, nos da una sensación de soporte interno, nos da una sensación otra vez de fortaleza, de poderío, una sensación como de estabilidad. Nuestro tronco no se moviliza, no se desequilibra fácilmente. Si vamos caminando, no tenemos una sensación como que la cadera va hacia adelante o va hacia detrás. Hola, José Antonio, ¿vale? Por lo tanto, daros cuenta que la cadera, estamos hablando de una zona que es una pasada, o sea, es una pasada de importante. Estructuralmente, anatómicamente es muy importante. Grandes músculos, es una zona de transición entre la mitad superior del cuerpo y la mitad inferior. Y además la cadera posee gran cantidad de órganos internos, como os he dicho antes, los órganos sexuales, el final del intestino grueso que elimina. También tenemos en la zona de la cadera el final del aparato urinario, que también eliminamos. Es decir, es una zona también muy intensa. Y luego muscularmente, el equilibrio muscular de esta zona nos aporta una gran fortaleza, una gran sensación de poder personal, de capacidad de que me como el mundo, ¿vale? Y también como una curiosidad, pero es muy importante, daros cuenta que el ombligo, que es por donde nos hemos nutrido de nuestra madre en la época de la gestación, el ombligo también está en la zona de la cadera, vamos a decirlo así. Por lo tanto, también estamos hablando de una zona ancestralmente muy potente. Os quiero compartir de que, como ya he dicho antes, energéticamente en muchas filosofías la zona de la pelvis se habla del jara, pero también lo que deseo compartir con vosotros es que energéticamente, dentro, por ejemplo, de la medicina tradicional china y estas técnicas que vislumbran más la importancia del aspecto de la vitalidad y de la energía, también el recorrido de estos meridianos y de estos caminos energéticos pasa por la cadera por delante, digamos el abdomen por la zona de detrás de la pelvis, por los laterales, es decir, que también tenemos muchos meridianos energéticos por esta zona. ¿Qué síntomas vamos a tener cuando nuestra cadera... Tengo una chuleta, espera, que os enseño la chuleta, para que veáis que me la preparo, me la preparo. Vale, ¿qué síntomas? ¿Qué síntomas nos va a dar cuando nuestra pelvis y nuestra cadera hay algo que no funciona? Vale, volvemos a la mirada de anatomía viva. Acordaros, yo desde lo que os intento proponer, para mí es imposible separar lo físico de lo emocional, del tipo de pensamiento que cultivamos y el estilo de vida que cultivamos, nuestra relación con las demás personas, con el ecosistema. En fin, todo está relacionado con nuestra espiritualidad. Por lo tanto, ¿qué síntomas nos va a dar cuando nuestra cadera no acabamos de estar a gustos en ella? Primero de todo, lógicamente, dolor, molestia, tensión. Cuando nos queremos mover, notamos que hay algo que está rígido, que no acaba de soltarse. Cuando nos vamos a agachar al suelo, nos levantamos, notamos pinzadas. Como he dicho al principio de clase, los síntomas de malestar en la cadera a nivel físico sobre todo se dan cuando estamos descansados y cuando empezamos a movernos. Normalmente cuando estamos fríos, descansados, en el momento de moverte es cuando notas más este dolor. Muchas veces ya cuando estamos caliente no notamos tanta molestia en la cadera. ¿Qué más síntomas vamos a tener? Si estamos hablando de una zona que tiene tanto que ver también con el final del aparato digestivo, ¿vale? Veo que me está haciendo un poquito de cosas raras la imagen. Bueno, vamos a seguir. También nos va a dar síntomas de estreñimiento, por ejemplo. Nos va a dar síntomas de que vamos lentos al lavabo, que a lo mejor defecamos cada 2-3 días. Esto también tiene que ver con que algo en la cadera no está ágil, no está flexible y por lo tanto también está repercutiendo en el movimiento de nuestros intestinos. También nos puede dar digestiones lentas. Pero también hay otro tipo de síntoma. Por ejemplo, problemas a nivel sexual.
a nivel sexual. Y cuando digo problemas a nivel sexual, significa como que nos cuesta más ponernos con la libido alta, es decir, nos cuesta más como coger ganas de tener el acto sexual con nuestras parejas o con la vida, vamos a decirlo así. También a veces a nivel sexual hay más dificultad para llegar al orgasmo. Por ejemplo, muchas mujeres cuando la cadera está bloqueada les cuesta más tener el movimiento natural que ayuda a generar el orgasmo o a buscar tu propio placer, vamos a decirlo así. También a veces a nivel sexual, por otro lado, también los hombres, es decir, si la cadera está muy rígida, el hombre no va a poder moverse con aquella agilidad que tiene que ver con la expresión de su propio gusto, ¿vale? ¿Qué más síntomas nos va a dar? También a nivel de mujer nos va a dar, a nivel de las mujeres va a dar problemas, por ejemplo, de sensación de frío en el útero, también dolores menstruales, también una sensación como puede incluso dar como pérdidas de sangre. Es decir, que todo lo que afecte a nivel de cadera nos puede dar síntomas también a este nivel. Pero también hay otro tipo de síntomas, más a nivel emocional. Y sobre todo cuando la cadera está bloqueada, lo que se bloquea es esta especie de experiencia de poder personal, de nuestro poder personal. Va a hacer que nos sintamos más inseguros ante los retos de la vida, que ya sabéis que hay muchos, ¿vale? Nos vamos a sentir más inseguros a la hora de enfrentarnos hacia, por ejemplo, cuando queramos luchar ante nuestras... hola! En todas aquellas situaciones que necesitemos como tener una postura de poder, cuando queramos luchar por un mejor puesto de trabajo, cuando a lo mejor queramos defender opiniones personales. ¡Hola, Laia! ¿Vale? Es decir, que toda esta sintomatología en la cadera a nivel emocional también nos va a dar síntomas. Y estoy repitiendo un poco porque veo que hay personas que os estáis añadiendo ahora. Los síntomas emocionales a nivel de cadera, sobre todo tiene que ver con una desconexión con nuestro propio poder personal. Pero esto es impepinable, os lo digo empezando por mí. Yo lo noto muchísimo. Cuando estoy cansada, cuando noto que me estoy descuidando un poquito a nivel de alimentación, de descanso y sobre todo de ejercicio físico, porque luego os voy a dar recomendaciones y herramientas, porque estoy avanzando para daros herramientas y recomendaciones, que es lo que nos va a servir luego, además de los conocimientos. Pero os lo digo empezando por mí. En el momento en que yo siento que me desconecto de mi cadera, que descuido la alimentación, que no descanso igual, que no la movilizo, mi respiración, lo primero que noto es una pérdida de poder personal y esto os lo traspaso a vosotros. Muchas veces cuando sentimos una pérdida de nuestra capacidad de tirar hacia adelante nuestros proyectos, a veces de la simple capacidad de ir a la compañía de la electricidad y explicarles que por qué nos han cobrado más. Yo qué sé, de ir a la vecina y decirle, ostras, yo qué sé, ¿me dejas sal? O sea, todo lo que tiene que ver con la capacidad de mostrarme hacia el otro y de defender algo que nos importa, nos interesa, cuando la cadera está bloqueada tenemos mucha más dificultad de tirar hacia adelante todas estas necesidades. ¿Vale? Así que, sobre todo a nivel emocional, lo que nos va es a debilitar la sensación de poder personal. Nos va a debilitar la sensación de poder personal. Lo siento, esto es así. Hay otras partes del cuerpo que nos explican otras cosas, pero es que la cadera es el eje, daros cuenta. Por delante es el eje que pone en relación la parte superior del cuerpo y la inferior. Si aquí hay un bloqueo, si está rígido, mi mente y mi emoción a lo mejor desea ir a un lugar, pero si no llega este impulso y hay una frase muy chula y estas ganas que salen de las tripas, de hacer alguna cosa, de ir hacia aquí o hacia allá, si hay un bloqueo, se pierde esta parte como más vital y como más primitiva que acompaña a todo el deseo del humano, ¿de acuerdo?
Vale. Más cosas a nivel de síntomas emocionales, ¿vale? Otro síntoma emocional que nos va a dar es estar excesivamente mentales, ¿vale? Excesivamente mentales. Seguramente los que por aquí sois practicantes de Shiatsu o practicantes de alguna terapia o hacéis alguna práctica regular para vuestro cuerpo, os dais cuenta de que muchas veces cuando nos desconectamos del cuerpo o cuando la respiración no llega hasta la zona de la cadera, tenemos tendencia a estar más mentales, a pensar más de la cuenta, a dar más vueltas a las cosas, como una dificultad en descansar, en reposar. Todo esto también tiene que ver como síntomas de cuando la cadera está un poquito bloqueada. Y el último síntoma cuando la cadera está un poquito bloqueada es que también tenemos sensación de estar más cansados. Hay una dificultad más grande de recabar energía, de regenerarnos. Cuando nos estiramos en la cama es como que a veces hasta nos cuesta dormir, nos cuesta abandonarnos, descansar. Esto también tiene que ver con que la pelvis, esta zona ósea, hay muchas tensiones musculares que hace que no podamos soltarnos para realmente relajarnos, ¿vale? Acordaros, toda la gente que estáis aquí, que en los últimos 10 minutos vamos a intercambiar reflexiones, preguntas, lo que podamos hacer entre todos, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, por favor, yo os estoy leyendo, ¿vale? Y veo todo lo que escribís y creo que vosotros también, y así podemos compartir, que es más chulo. Muy bien, os voy a dar acciones, estrategias. Sinceramente me lo estoy pasando bomba, o sea, una cosa que deseo con esta anatomía viva es compartir con vosotros estrategias, cosas que podemos hacer desde la propia responsabilidad con nuestra salud, ¿vale? Lo primero que deseo explicaros es que cualquier síntoma de los que os he dado que tenga que ver tanto síntoma emocional, pérdida de poder personal, síntoma físico, lo primero que deseo compartir con vosotros como estrategia, que cualquier cosa que sintáis a nivel de cadera siempre, siempre, siempre va a mejorar si movilizáis la cadera. Cualquier síntoma que tengáis en relación a vuestra cadera, sea físico incluso, lógicamente, pero también emocional, pérdida de poder personal, sensación de que estáis cansados, sensación de que estáis mentales, desmotivados, os sentís inseguros. Todo esto, yo os lo digo de verdad desde mi corazón, porque yo lo que deseo es que estemos todos bien y deseo compartir con vosotros cosas para que estemos todos más felices, de verdad, con mover la cadera es que el 80% del problema ha acabado. Mover la cadera, el 80% del problema ha acabado. ¿De qué manera mover la cadera? Mirad, de la manera que sea más de vuestro gusto, porque es muy importante que hagáis algún ejercicio físico que tenga que ver con vosotros. Por ejemplo, ejercicios aeróbicos. ¿Qué es el ejercicio aeróbicos? Pues iros a caminar, iros a correr, iros a nadar, iros a, yo qué sé, patinar, todo lo que sea movilizar, porque hay una cosa que también os quiero contrastar, que cuando hablamos de ejercicio físico saludable, hay de dos tipos. Hay uno que tiene que ver con la conciencia, es decir, yo hago un ejercicio físico, unos estiramientos, unas movilizaciones, por ejemplo, el tai chi, el qigong, el yoga, como José Antonio está diciendo aquí. Exacto, el yoga es buenísimo, sí, el yoga, técnicas como el Feldenkrais, es decir, hay técnicas desde la conciencia que son ideales para mover la cadera y que os va a ayudar. Pero también hay otro tipo de ejercicio, que es este que digo yo, más aeróbico, que significa ejercicio más intenso, pero algo que deseo compartir con vosotros y que os llegue, que cualquier ejercicio que hagáis más de este tipo aeróbico, es necesario que por decirlo de alguna manera, lleguéis al límite de que tenéis que sentir que os estáis esforzando. Es decir, tenéis que sentir que el cuerpo lo estáis llevando a que realmente se ponga en marcha y que se movilice y que os canséis un poco.
Vale, a ver si llega a lo que deseo deciros. La energía, el cuerpo físico es como un motor, es como una máquina. Si tú haces ejercicio aeróbico, te vas a caminar, te vas a correr, pero vas a ese ritmo que tú estás cómodo, vale, sí, movilizas, pero no generas cambio. Atención, no generas cambio y deseamos generar cambio para mover aquello que está anclado o que está rígido y eliminar la tensión y generar bienestar. Por lo tanto, y esto os lo digo a vosotros, a los que sois terapeutas para vuestros clientes, cuando recomendéis ejercicio físico, dos tipos. Uno es el de conciencia, que es maravilloso porque aporta conciencia, hay una movilización respetuosa, pero muchas veces también es recomendable ofrecer ejercicio físico, pero es muy importante que la persona durante 30 minutos intente ir a un ritmo que sea un ritmo de activación de todo su sistema cardíaco, de sus pulmones, de la respiración, que empiecen a movilizarse las toxinas. Esto significa a lo mejor caminar más rápido de lo normal, o sea, salir un poco de ese ritmo tuyo de confort, que claro, eso es la muerte, vamos a decir la muerte, a ver si me entendéis, es el no mover nada. ¿Vale? Por lo tanto, movilizar la cadera desde ejercicios de conciencia, como muy bien dice José Antonio, yoga, Feldenkrais, Qigong, Tai Chi, pilates, sesiones de pilates. Por ejemplo, otra cosa buenísima es bailar. O sea, ¿qué hay mejor que bailar para mover la cadera? O sea, en la danza es ideal y, por ejemplo, hay algunas danzas que, sobre todo en temas femeninos, son extraordinarias, como es la danza del vientre, ¿vale? Por lo tanto, ejercicio físico siempre, sea que estás débil, seas que has perdido tu poder personal, sea que has bajado la libido porque estás como desganado a nivel sexual, sea de que vas estreñido, chicas y chicos, todos vosotros, es increíble, si haces ejercicio físico se mueven los intestinos y también algo cambia, ¿vale? Por lo tanto, siempre, punto número 1, y os diría que siempre ha de ir con esto, no se puede cambiar todo el complejo que está bloqueando vuestra cadera si no añadís el ejercicio físico. Y os lo digo de verdad, empezando por mí, por experiencia propia. Si queremos hacer un cambio global, tenemos que incluir el cuerpo, siempre, siempre, ¿vale? Dicho esto, si hacéis ejercicio físico como os lo estoy explicando, ya el 80% de vuestras molestias, por no decir todas, van a desaparecer, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando hay un componente por debajo del síntoma físico que tiene que ver con algún aspecto emocional o cognitivo no resuelto, es fácil que a la que os relajéis vuelve a surgir el tema. Y entonces lo que deseo ofreceros es que cuando queráis resolver vuestras tensiones de vuestra cadera o de vuestros clientes o de vuestros familiares, que también haya una pregunta por debajo que es, atención, la pregunta, ¿qué necesidad de tu ser global, de la que tú eres a todos los niveles, no estás satisfaciendo? ¿Qué necesidad no estás satisfaciendo que está generando ese síntoma? ¿Vale? Que está generando ese síntoma. Y necesidades hay de muchos tipos. A veces la necesidad puede ser que no descanso, o sea, no respeto la necesidad del descanso. A veces la necesidad que no estás escuchándote de ti misma es la necesidad que te diría, pues de la necesidad de cambios en tu vida, ¿no? De a lo mejor intentar buscar cosas nuevas que te alegren, ¿no? A lo mejor la necesidad que no estás observando es la necesidad de afecto y necesidad de cariño, ¿no? A lo mejor la necesidad que no estás cubriendo, no estás observando, es la necesidad de juntarte con personas como tú, la necesidad de estar
de pertenencia, necesidad de pertenencia de personas o grupos como tú. A lo mejor la necesidad que no estás cubriendo es una necesidad intelectual, que tienes ganas de leer cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. Es decir, investiga qué necesidad no estás cubriendo que está generando este síntoma en tu cadera, ¿vale? Recojo un poquito lo que he dicho anteriormente porque veo que hay personas que os estáis añadiendo ahora y os recomendaría que miréis esta clase, los que estáis llegando, si podéis, si os va bien, si os apetece, porque realmente siento de que, ostras, es muy chulo lo que os estoy aportando y que me siento muy feliz porque tiene mucho que ver con mis investigaciones y mi evolución personal y profesional. Quiere decir que cualquier problemática de cadera, lo primero, siempre ha de haber ejercicio físico. Hemos de aportar un ejercicio físico a nuestros clientes o para nosotros. Y luego es la búsqueda de la causa, una búsqueda de causa profunda que está originando este síntoma. Y para saber cuál es la causa profunda que está originando este síntoma, la pregunta clave es: ¿qué necesidad de mi ser global no estoy cubriendo? No estoy cubriendo. Esta es la pregunta clave, ¿de acuerdo? No puc conectar. Laia, dices que no puedes conectar. Has de entrar a la página de Facebook de Anatomía Viva y desde allí intentar entrar. Y si no puedes conectar, que me sabría mal, luego esto va a quedar colgado en el Facebook Live y en el canal YouTube de Anatomía Viva. Que estoy muy contenta. Vale, ara, molt bé, Laia, molt bé. Vale, por lo tanto, dicho esto, ejercicio físico siempre, ¿vale? Y segunda cosa, de acuerdo, Laia, súper. Y segunda cosa es investigar la causa que hay por debajo del síntoma. Todos los síntomas físicos corresponden a una causa de algún aspecto que no estamos cuidando de nuestro ser global, ¿vale? Con esto no quiero decir que, a ver, hay gente que acude a nuestras consultas o acude a nuestra ayuda o nos hacen comentarios y son personas que realmente no les interesa saber nada más allá de que me pasa esto físicamente. No pasa nada, está muy bien y desde ahí vamos a dar herramientas a estas personas. Si somos terapeutas, daremos nuestra práctica terapéutica, pero desde Anatomía Viva, ya sabéis que yo soy profesora de Shiatsu, y es decir, yo practico Shiatsu, pero desde Anatomía Viva, desde esta propuesta que os doy, y además ya os digo que yo en mis sesiones de Shiatsu ya desde hace tiempo estoy incluyendo herramientas de ejercicio físico para las personas cuando salen de la consulta. Porque muchos problemas osteomusculares, si no hay continuidad, no revierten en profundidad. Es decir, hay muchas personas que se creen que les haces un masaje, les haces un shiatsu, les haces una técnica manual y ya como el milagro de la Virgen María, ya se recuperan y no les va a volver a pasar este dolor. No es así el tema. El tema es que ojalá, y a veces puede pasar que tienes un día en el que hay una conexión muy profunda o que ese tema en concreto tenía que darse esa solución en ese día y en esa sesión, pero muchas veces pasa de que esas personas al cabo de un tiempo o al cabo de una semana o al cabo de unos días les vuelve a revertir el síntoma. Entonces, a ver, o vuelven a hacerse otra sesión, por lo tanto van a estar esclavizados y dependiendo del terapeuta y gastando mucho dinero, o se responsabilizan de su propia salud. Y por lo tanto, yo por lo menos desde mi hacer profesional, intento ya a mis clientes darles ejercicios físicos para que hagan en casa. Y aquí viene el tercer tema, la implementación del cuidado, de la acción para generar un cambio en el síntoma, la implementación. Y entonces es necesario que la persona, de una manera realista, el cliente, el paciente, vosotros en vuestra vida, yo con mi vida, os hablo en primera persona porque yo es lo que hago,
¿vale? No, me conocéis muchos aquí, sabéis que yo soy una mujer, como todos vosotros, con mis altos y mis bajos, y desde ahí intento hacer algo honesto que compartir con vosotros. Y por lo tanto, lo que veo clarísimo, que no solamente con palabras y con conocimientos sanamos. Se ha acabado esto. Es que a veces nos creemos que por saber, por leer 20 libros y tener 10 títulos, vamos a mejorar nuestra vida o la de los demás. Hemos de entrar en acción, en tomar decisiones, en actuar, porque si no todo queda en una paja mental, en más información para decir, ay, sí, es verdad, aquello va muy bien, pero ay, tal. Entonces hay que buscar, hay que generar algún tipo de acción para implementar el cambio. Y eso solamente lo podéis hacer cada uno de vosotros con un compromiso absoluto con vosotros mismos. Y es muy importante generar una acción que sea realista. O sea, es decir, vale, si hago ejercicio físico me va a ir fenomenal, pero venga, cada día me voy a ir a caminar. A ver, ¿esto es realista? Si no lo has hecho nunca, si no lo sueles hacer, ¿es realista o no? Muchas veces no es realista. Vamos a buscar acciones realistas. A lo mejor es una vez a la semana, comprometernos 2 veces a la semana y desde ahí ir a más. Y desde ahí ir a más, ¿vale? Bueno, familia, son -4, ¿vale? Yo creo que como información ya está para no tampoco sobresaturarnos. Y lo que sí que me encantaría, y creo que sería súper chulo, es si tenéis algún comentario, alguna pregunta, algo que desde esta comunidad, este grupito que estamos aquí, la gente que lo vea, podemos compartir, ¿vale? Mientras escribís alguna cosa, acordaros que os recomiendo, me encantaría veros en los talleres vivenciales, en los cuales todas estas estrategias, todas estas visiones las estamos compartiendo mucho más rato, ¿vale? Y entre grupos de personas a nivel teórico y práctico, ¿vale? Acordaros que las próximas citas de este junio es este domingo en Girona. Daré el taller dedicado a la teoría de los 5 elementos, pero desde anatomía viva, es decir, desde esta visión que intento compartir con vosotros, fruto de tantos años de trabajo personal y profesional, ¿vale? Dando muchas estrategias, estoy integrando estrategias. A ver, vuelvo a lo de antes, ¿eh? En mi proceso personal y a nivel profesional, como terapeuta, veo que es necesario motivar cambios e implementar cambios. Y por lo tanto hay que investigar sobre estrategias, ¿vale? Bueno, yo esto lo estoy intentando hacer y si venís el domingo os lo voy a compartir. Y luego el 29 de junio, que es un viernes, daré un taller dedicado al intestino delgado. Intestino delgado, vamos a hablar de las creencias que tienen que ver con el intestino delgado. Acordaros que en el fraseado del intestino delgado, en el fraseado común de la calle, muchas veces decimos, aún tengo que asimilar esto, tengo que digerir esto. Muchas molestias intestinales tienen que ver con esa necesidad de integrar, de digerir, de asimilar, ¿vale? Entonces hablaremos de creencias que nos limitan o nos hacen libres, ¿vale? Bien, aquí tenemos al Tony López, que me encanta verlo por aquí. Somos amigos de muchísimos años y realmente lo quiero muchísimo. Es una persona que, bueno, ahora públicamente lo digo, que tiene mucho que ver con muchísimos años atrás y bueno, y me alegro de su presencia aquí. Dice Tony López, gracias, gracias. Ha sido genial escucharte y me has aportado un gran conocimiento respecto a todo lo que conlleva la cadera y cómo aliviar dolores físicos o emocionales. Besos y hasta pronto. Pues muchas gracias, Tony. Sinceramente, a ver, yo siempre digo que todo lo que estamos haciendo, personas que estamos intentando dar clases, talleres, sesiones individuales, de alguna manera lo que surge detrás es deseo de servir, deseo de compartir, es decir, detrás de toda, hablo de por mí, de una iniciativa como este tipo, yo soy enfermera, también lo sabéis, pues hay un deseo
de generar un mensaje que realmente sea útil para todos vosotros y que nos aporte, ¿vale? Y por lo tanto, pues, ostras, pues muchas gracias, Tony, por tus palabras, porque también me llegan y hacen de que, bueno, pues siga ahí con esta ilusión haciendo estas clases, estas propuestas para vosotros y para vosotras. ¿Vale? ¿Alguna persona más? Si tenéis algún tipo de comentario, he visto antes que José Antonio Rosales Peinado ha dicho, o sea, que el yoga es buenísimo, por ejemplo, para movilizar la cadera. Sí, ¿vale? Como he dicho antes, las técnicas corporales son básicas. Atención, y esto os lo digo, pero de verdad por Snoopy, o sea, os digo, esto es la receta del millón. Y además de tocar con los pies en el suelo, señoras y señores, es decir, que si tenemos algún tema con la cadera, lo que poniendo las manos, imposición de manos, centrándome, cadera, sánate, leyendo 40 libros de anatomía, yendo a 50 médicos, que todos me dicen lo que tengo, y a ver, ¿de qué nos sirve? A ver, seamos realistas, ¿de qué sirve el conocimiento? Entendámonos, el conocimiento es muy importante, pero el conocimiento en sí no es sinónimo de sanación si no hay paralelamente una implantación de la experiencia. Es decir, el conocimiento sin experiencia no sirve. Aquí entraríamos en el campo filosófico, hablaríamos de la comprensión profunda. Esto es otra cosa. Muchas veces el conocimiento genera un cambio en toda mi estructura de pensamiento, de emoción, y genera un cambio que me ayuda a sanar. Pero yo lo que deseo transmitiros es que, de verdad, hay que implementar el cambio. No solamente con palabras y conocimientos llegamos a ningún lado. Si sentimos problemas en la cadera, sea haciendo yoga, sea hacemos otro ejercicio físico, exacto, haciendo otro ejercicio físico, es necesario implementarlo. Hemos de empezar a ir a la práctica, porque si en la práctica quedamos en el qué guay somos, recojo un montón de herramientas que las tengo ahí para el día que realmente me ilumine, me pegue un buen golpe y diga, bueno, ahora sí, o me pongo a hacer ejercicio y me pongo a moverme, o esto ya no cuela, ¿vale? Por lo tanto, sí, ¿no? Dice José Antonio Rosales Peinado, diferencia entre conocimiento y sabiduría. Exacto. Podemos decir que el conocimiento es un gran almacén de información, pero hay una cosa muy interesante, y a veces en las filosofías orientales, que quizás en esta visión están un poquito más adelantados que nosotros, los grandes sabios, que vengo a decir en referencia a lo que ha dicho José Antonio, los yogis, los grandes meditadores, los grandes espirituales, saben perfectamente de que para estar en equilibrio el ser humano no solamente es con el conocimiento, con una práctica meditativa, sino es importante el ejercicio físico para generar este equilibrio. ¿Vale? La Laia dice que ha de marchar, però dice, et sempre una fresca inspiració. Guapa, merci. I tu ets una preciosa dona. Un gust veure't de nou. Gràcies. Emporto el teu missatge, Laia. Sí, sí i sí. Vale.